Hola, 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 queridos amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo jueves de Raíces de Sefarad. Como siempre, ansioso por comenzar lo que una vez más tenemos que decir va a ser un encuentro sensacional. Pero antes, como siempre, saludo al estudio 628 del Centro Cultural Sefarad. A Liliana, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos. Cada semana es un gusto, un gran placer estar aquí para compartir temas que nos tienen tanto interés. Ya saben que todo nos entusiasma y por eso se los traemos y cada semana nos da mucho gusto que nos acompañen y que nos presten atención. Y ahora vamos a lo que va a venir. Sí, porque seguramente hoy hay gente que no viene habitualmente, entonces también es bueno recordar quiénes somos, qué somos y que todo lo que hacemos es gratis, todos los que quieren ver todo esto es el Raíces de Sefarad es absolutamente gratis y además nadie cobra nada. Nadie de los ponentes cobra absolutamente nada, ningún honorario, mucho menos nosotros. Todo lo que recaudamos en términos de dinero, que no es gran cosa, digamos, es para pagar las plataformas, mailing, hosting y todas estas cosas, y que también pueden ayudarnos no solo con dinero, también poniendo me gusta, poniendo like, me place, y compartiendo los videos en Instagram, en YouTube, y comentándolos, por supuesto. ¿Cómo hacer cualquier aporte? Bueno, van a nuestra página y se enteran de todos o nos escriben y les contamos cómo hacerlo. Pero vamos a los eventos de esta semana, porque esta es una semana increíble. 5 eventos en una sola semana vamos a tener. Sí, Y nos Marcelo, lo de acá a vamos a fin de dividir. año De acá a fin de año tenemos muchas cosas y queremos compartirlas con todos, seguro que les van a interesar. En nuestra actividad de los domingos, en ladino, en judeo español, Encontros de Al-Had, vamos a hablar sobre judíos en la Armada Otomana y en las guerras en el último periodo del Imperio Otomano, 1950-1923. Esto es en vivo, les recordamos, en el mediodía de Argentina a la 1 del mediodía, pero tienen en el anuncio horas de referencia para diferentes países y ciudades. Esto, como dije, es en vivo. Esta vez será la Federación Sefaradí de Palm Beach, que con su anfitrión Jay Kojenak, que organiza esta presentación, y su invitado es Metin Delevi, escritor, que nos va a presentar esta investigación. Estos encuentros son en ladino y como siempre decimos, los que hablamos castellano, español, se entiende perfectamente. La semana que viene, durante el martes, miércoles y jueves, 19 al 21 de noviembre, vamos a tener el primer coloquio de los Yadarim enteramente en judeo español, en ladino. Así que 3 días para escuchar diferentes desarrollos entre cuentos, novedades, tecnología. Vamos a tener muchos ponentes de diferentes países. Hay que inscribirse para cada día, es una sola mesa redonda que durará aproximadamente 90 minutos cada día. Así que los invitamos a entrar en yadarim.com o escribir a info@yadarim.com para inscribirse en este coloquio. Los encuentros son por Zoom, como dijo Lili, cada uno es un código de ingreso distinto. En la página van a encontrar la inscripción a cada una de ellas y los enlaces. Y para el jueves que viene, El jueves que viene, el jueves próximo, en Raíces de Sefarad, en este mismo horario, vamos a tener Salónica, la metrópoli sefaradí, también en vivo, con León Saltiel, doctor en Historia Griega Contemporánea, representante ante la ONU y la UNESCO y coordinador de la lucha contra el antisemitismo para el Congreso Judío Mundial. casi Así nada, que ¿no? Desde el apellido Saltiel, que para Salónica es todo un símbolo, y bueno, un gran conocedor, va a ser fantástico tenerlo con nosotros. Pero vamos a lo de hoy, porque no, antes de hoy ahí no, tenemos, todavía tenemos más, ¿eh? hay más todavía.
Por eso decía que de acá a fin de año vienen muchas cosas. Vamos a comenzar en el ciclo de cursos sobre Spinoza que estamos haciendo en el Centro Cultural Sefarad. Es online, así que de todos los lugares, si les interesa, se pueden inscribir. Esta vez vamos a hablar de El Adán de Spinoza, su lectura de Génesis 3. Esto será los martes de diciembre, 3, 10, 17 y 24. Y aquí en el anuncio y también en nuestra página web tienen los horarios de referencia. Así que en sefarad.com, mirando y buscando este anuncio, van a poder llegar a la información. Y está también un resumen del programa que se va a tratar en cada una de los encuentros. Y ahora sí, hablando de lo de hoy, porque como apareció una novedad, junto con la novedad aparecen las preguntas y preguntas, nos llovieron de preguntas en nuestro mail y dijimos, ¿quién es el que más sabe de este tema? Y tenemos el gran placer de tenerlo. ¿Lo presentamos, Lili? Claro, vamos a hablar hoy de la reapertura de la plataforma electrónica para la solicitud del certificado sefaradí. Como decía Marcelo, tenemos a un experto, a Luis Portero de la Torre, que es abogado, tiene un despacho multidisciplinar con especialidad en Derecho de Extranjería y obtención de la nacionalidad española y portuguesa para sefaradíes, y también fue asesor de la Federación de Comunidades Judías de España en la tramitación parlamentaria de la Ley de Nacionalidad Española para sefaradíes del 2015. Así que mejor no podemos estar asesorados el día de hoy. Bienvenido, hola, Luis. Un placer estar con vosotros en Sefarad. Gracias, Marcelo, gracias, Liliana, por invitarme. Digamos que con Luis hemos tenido algunos encuentros en carácter comunitario, institucional, y siempre recuerdo esas charlas que teníamos, especialmente me acuerdo una en un bus donde hablamos mucho de toda la historia esta de la nacionalidad española y todo lo que hay alrededor de esto. Y bueno, esta semana apareció el tema este de que hay novedades, cuando ya parecía que no iba a haber ninguna novedad más. Bueno, hay novedades y como decía antes, con las novedades estamos llenos de preguntas. A ver si nos puedes ayudar a entender qué es lo que pasa. Será un placer, Marcelo. Déjame, perdón, Luis, déjame recordarle a todos que pueden hacer las consultas que quieran en el chat, que para el final las leemos y las respondemos o las responderá Luis con todo gusto. Bueno, al final la Federación de Comunidades Judías de España no ha hecho sino cumplir con su compromiso. Ellos son perfectamente conscientes desde hace años que el Ministerio de Justicia ha denegado la nacionalidad española a más de 7.000 solicitantes de la nacionalidad que no tuvieron la oportunidad de solicitar el certificado sefardí de la Federación de Comunidades Judías de España antes del 1 de agosto de 2021, que fue la fecha en la que la Federación de Comunidades Judías de España se vio obligada a cerrar su plataforma para la solicitud del certificado sefardí debido a la caducidad, es decir, a la finalización de la ley, que puso punto final el día 1 de octubre de 2021. Eso hizo que la Federación cerrase, insisto, su plataforma electrónica para la solicitud de este certificado sefardí el 1 de agosto de 2021. Desde entonces se ha producido una denegación masiva de la nacionalidad española a muchos solicitantes que no pudieron aportar este certificado sefardí. La Federación viene trabajando desde hace muchos meses con el Ministerio de Justicia para que se posibilitase la reapertura de la plataforma electrónica. Ha costado mucho esfuerzo, mucho tiempo, trabajo. Los planes eran que la plataforma reabriese mucho antes. La idea inicial era que hubiese reabierto en el mes de mayo o junio del año 2021. No pudo ser. Los trabajos se retrasaron porque hubo que trabajar mucho también en la reconstrucción y modificación de la plataforma electrónica de la propia Federación de Comunidades Judías de España y eso demoró las cosas hasta después del verano. Pero la buena noticia es que desde el 1 de noviembre de 2024, la plataforma electrónica de la Federación de Comunidades Judías de España vuelve a estar abierta para muchas cosas, no solamente para ayudar a estos 7.106 solicitantes de la nacionalidad española
a quienes a 30 de septiembre de 2024 se ha denegado la nacionalidad española y que ahora pueden tratar de conseguir su certificado sefardí con la Federación de Comunidades Judías de España para que el Gobierno de España les conceda, esta vez sí, la nacionalidad española. Y también se abre una segunda vía para la solicitud de la nacionalidad española por carta de naturaleza. La Ley 12/2015 terminó el 1 de octubre de 2021, pero la carta de naturaleza que establece el artículo 21.1 del Código Civil Español está abierta desde siempre. Quedó paralizado este trámite con la vigencia de la Ley 12/2015, que estuvo vigente, como todos sabemos, desde el 1 de octubre de 2015 hasta el 1 de octubre de 2021. Desde el momento en el que reabre la plataforma electrónica de la Federación de Comunidades Judías de España, se abre una vía interesante para la solicitud de la nacionalidad española por carta de naturaleza. Lo que pasa es que el procedimiento es diferente y luego hablaremos de todo ello. Como ven, el certificado sefardí es muy sencillo de solicitar. En el ángulo superior derecho podrán ver la palabra solicitar. Hay que clicar ahí para solicitar el certificado sefardí y aparecerá una ventana en la que la Federación de Comunidades Judías de España pues nos indique una serie de campos para rellenar: nombre y apellidos, teléfono, email. Nos pedirán un código para rellenar y en el momento que rellenemos el código y le demos a solicitar, recibiremos un correo electrónico de la Federación de Comunidades Judías de España. Aquí está la solicitud del certificado. Hay que, efectivamente, seleccionar como tipo de certificado la palabra certificación general. Esto es muy importante hacerlo. Quienes residen en España legalmente pueden solicitar el certificado por la vía de la residencia legal. Hay un segundo tipo de certificado que se puede solicitar, pero esto solo deben solicitarlo, insisto, quienes ya residen legalmente en España con una tarjeta de residencia o de trabajo. No quienes están estudiando. Es muy importante distinguir los estudiantes de quienes tienen un permiso de residencia. Los estudiantes tienen en España lo que se llama una tarjeta de estancia por estudios que no es válida para solicitar el certificado sefardí. Solo pueden solicitar el certificado sefardí quienes están en posesión de una tarjeta vigente de residencia con permiso para trabajar en España. Quienes no residen en España, quienes viven y trabajan fuera de España, solicitan lo que se llama certificación general. Como ven, es muy sencillo. Hay que poner el nombre, los apellidos, la nacionalidad, el número de pasaporte, seleccionar el país en el que ha sido emitido ese pasaporte. La persona que es argentina, pues lógicamente pondrá que su pasaporte ha sido emitido en Argentina, salvo que viva en otro país y su pasaporte haya sido emitido por el consulado de Argentina en ese país. El correo electrónico, el idioma de las comunicaciones. Si somos hispanohablantes, vamos a seleccionar español. Si somos anglosajones, vamos a seleccionar inglés. E incluso se abre la posibilidad de seleccionar el idioma francés para aquellas personas de nacionalidad o de habla francesa que quieran solicitar el certificado sefardí a la Federación de Comunidades Judías de España. Se clica el código que aparece ahí, en este caso 5009. Cada código va a ser diferente en función de la persona que solicite. Y luego se marca, he leído el aviso legal, y se le da a donde pone el botón solicitar. Una vez que se clica ahí, repito, se recibe un correo electrónico con un link que nos permite acceder nuevamente a esta misma ventana para terminar de rellenar más campos que nos piden. Entre otras cosas, nos van a pedir que rellenemos una dirección para la factura, básicamente. Y hay un apartado, hay una ventana de observaciones por si queremos indicar y facilitar las cosas a la Federación sobre nuestra solicitud del certificado sefardí. Si la persona que está solicitando es judío y desciende de su abuelo José Benaín, que era de Tetuán, Marruecos, pues es muy sencillo la solicitud del certificado sefardí a la Federación de Comunidades Judías de España. Basta con aportar copia escaneada en PDF del pasaporte del solicitante, copia de la partida de nacimiento del solicitante, copia de la partida de nacimiento del abuelo paterno, si es que el solicitante se llama Benaín. Si fuera un abuelo materno, el que es Benaín, habría que aportar la partida de nacimiento de la mamá para poder vincular a ese padre o madre con el abuelo paterno o materno. Suponiendo que fuese un abuelo paterno, aportaríamos la partida de nacimiento del papá o la partida de defunción del papá, cualquiera en la que se indique el nombre del abuelo paterno, el nombre del papá del solicitante.
Y una vez que accedemos o ponemos o subimos a la plataforma electrónica de la Federación la partida de nacimiento del papá, podemos subir cualquier prueba del abuelo, qué sé yo, el entierro en un cementerio sefardí, la partida de nacimiento del papá en Tetuán, cualquier cosa. Eso va a bastar en un caso tan sencillo como este para que se pueda solicitar el certificado sefardí. Si luego da tiempo, Marcelo, y te parece bien, tengo un ejemplo de un cliente que nos ha autorizado a compartir sus datos personales, que se llama Darko Stefanovic, de los Estados Unidos de América, y que procede de Belgrado, Serbia. Su abuela se llamaba Rosa Papo. Es un ejemplo muy sencillo de cómo se solicitó el certificado sefardí y que podemos ver si de alguna manera pues lo que yo te pase se puede poner en pantalla. No sé si yo puedo acceder a... O me vas cantando los datos y lo vamos poniendo. Eso es. Por seguir con la exposición, los efectos de la apertura de la plataforma de la Federación de Comunidades Judías de España van a ser muy beneficiosos en todos los sentidos. En primer lugar, como he dicho antes, Luis, creo que es conveniente que lo aparece ahí el tema del precio. Correcto, sí. La Federación de Comunidades Judías de España ha subido los precios para ponerse al nivel de las comunidades judías sefardíes de Lisboa y de Oporto. Como saben ustedes, desde el año 2015 también se puede solicitar la nacionalidad portuguesa para los descendientes de los sefardíes. El plazo para la solicitud de la nacionalidad portuguesa, digan lo que digan los gestores y abogados de Portugal, terminó realmente el 1 de septiembre de 2022, puesto que desde el 1 de septiembre de 2022 se exige en Portugal el cumplimiento de dos requisitos, uno de los cuales es prácticamente imposible de cumplir. No solamente acreditar el origen sefardí, sino la especial vinculación con Portugal, que es muy difícil de probar porque solo se puede hacer habiendo viajado regularmente a Portugal o habiendo heredado propiedades o acciones en una empresa o cooperativa portuguesa. Repito, heredado de Portugal acciones en una empresa o cooperativa portuguesa. O sea, prácticamente hace imposible el cumplimiento del requisito de la especial vinculación con Portugal. Repito, digan lo que digan los abogados y gestores de Portugal. Va a haber miles de solicitudes de la nacionalidad portuguesa que podrían ser rechazadas, salvo que el gobierno de Portugal cambie la norma y permita acreditar de una manera más flexible el cumplimiento de esa especial vinculación con Portugal. Como decía, la Federación de Comunidades Judías de España lo que ha hecho es ponerse a nivel de las comunidades portuguesas, que han cobrado desde el principio 500 euros para la emisión del certificado, y la Federación de Comunidades Judías de España lo que hace es exactamente eso mismo, cobra 225 euros más IVA por el estudio de la solicitud del certificado sefardí, y una vez que se aprueba por la Federación de Comunidades Judías de España, la emisión del certificado se cobra en una segunda parte otros 225 euros por la emisión del certificado. Al final cuesta lo mismo el certificado en Lisboa, en Oporto y en Madrid. Exactamente lo mismo en los dos países. Por pasar a los efectos de reapertura de la plataforma de la Federación de Comunidades Judías de España, lo primero que he dicho antes, ayudar a los más de 7.106 solicitantes de la nacionalidad española a los que el Ministerio ha denegado la nacionalidad española. Y digo más de 7.106 porque este dato es a 30 de septiembre de 2024. Obviamente ha habido más denegaciones desde entonces que podrían llegar pues, a las 7.200 o 300 a final de año con casi total seguridad. En segundo lugar, ayudar a miles de solicitantes de la nacionalidad española que presentaron sus solicitudes bajo la Ley 12/2015 y que no pudieron aportar el certificado sefardí y cuyos expedientes aún no han sido resueltos. Es decir, no se les ha denegado la nacionalidad, pero como no tienen el certificado sefardí de la Federación de Comunidades Judías de España, sus solicitudes van a ser denegadas. Y en esto quiero ser tajante. Se va a denegar absolutamente todo lo que no suponga haber probado el origen sefardí con el certificado sefardí de la Federación de Comunidades Judías de España. Hay muchos clientes que nos preguntan cómo es esto posible, si la ley establece 7 medios diferentes de prueba. La ley habla del certificado sefardí de la Federación de Comunidades Judías de España, que no es un medio que sea obligatorio de acuerdo a la ley 12/2015,
Y también habla del certificado de origen sefardí que firma el presidente de la comunidad judía situada en el país de nacimiento o de residencia habitual del interesado, del certificado que firma el rabino reconocido en el país de residencia habitual del interesado, habla del informe de apellidos. Claro, el informe de apellidos es rechazado de manera, absoluta por los abogados del Ministerio de Justicia porque no entienden la diferencia entre los apellidos judíos y los apellidos que han portado tanto judíos como cristianos. Y les pongo un ejemplo muy sencillo que lo van a entender perfectamente. Si una persona se llama Toledano y es de padre y madre judía, es evidentísimo, los que estamos y somos especialistas en el mundo sefardí, sabemos perfectamente que la persona que se llama Toledano o Curiel o Benaim o Benzaquén, la persona que se llama Zaragoza o la que se llama Saltiel, he visto antes que va a haber un ponente importante, Saltiel es un apellido sefardí griego de lo que era el antiguo Imperio Otomano. Cazorla también es un apellido que se turquerizó con la emigración de los judíos sefardíes al Imperio Otomano. El apellido es Cazorla con K, con doble S, pero es Cazorla, es un topónimo de lugar, es un apellido claramente judío. Y como digo, los abogados del Ministerio de Justicia, que no tienen ni idea de judaísmo, ni de la historia, y ni genealogía, ni avatares de los sefardíes, pues no distinguen entre la persona que se llama Benaim, de la persona que se llama Toledano o de la que se llama Sánchez o Rodríguez. Evidentemente hubo víctimas de la Inquisición que fueron acusadas de judaizantes y que se llamaban Sánchez. En la misma Málaga, en la que yo tengo el despacho de abogados, hay una relación de judaizantes acusados por la Inquisición de Granada, que tenía también su sede y venía a juzgar a Málaga, la capital de Málaga, muchos de los cuales se llamaban Sánchez. Bueno, pero esto no quiere decir que Sánchez fuera un apellido eminentemente judío. Sánchez es un patronímico que viene de Sancho, hijo de Sancho. No es necesariamente un apellido judío sefardí, no es clara e inequívocamente un apellido sefardí. Pero, como digo, los abogados no son capaces, los del Ministerio de Justicia, de distinguir la diferencia entre un apellido clara e inequívocamente sefardí de un apellido que no lo es tanto. Y, como digo, se rechaza toda la prueba que no sea el certificado sefardí de la Federación de Comunidades Judías de España. Por lo tanto, y en definitiva, aquellos solicitantes que tienen sus expedientes sin evaluar o en tramitación, que son los dos términos que utiliza la plataforma electrónica del Ministerio de Justicia para indicar el estado en el que se encuentra un expediente que no ha sido todavía valorado ni calificado para que se proponga una resolución de concesión o denegación de la nacionalidad. Repito, todos aquellos expedientes que no tengan el certificado sefardí de la Federación de Comunidades Judías de España, desde marzo de 2021 se están denegando. Y da igual que se haya aportado la mejor genealogía del mundo o las fotografías de las lápidas en el cementerio sefardí de mi abuela Esther Obadía. No importa, se va a denegar la solicitud de la nacionalidad española. Nosotros hemos llegado a tener casos verdaderamente kafkianos. Un señor de Israel con pasaporte israelí que se llama Moreno, que es un apellido clara e inequívocamente sefardí, denegado por el Ministerio de Justicia, por la sencilla razón de que no tienen personal cualificado ni experto en el mundo sefardí. Entonces, si ellos no ven el certificado sefardí de la Federación de Comunidades Judías de España, que es el único que les da confianza por el acuerdo de cooperación que con el Estado tiene la Federación de Comunidades Judías de España, el expediente se va a denegar. Y se va a denegar con argumentos, de lo más variopintos, pero se va a denegar. Por lo tanto, deben solicitar el certificado sefardí. En tercer lugar, también se podrá ayudar a cientos de solicitantes de la nacionalidad española a quienes el Ministerio de Justicia denegó la nacionalidad y reclamaron ante los juzgados de Madrid y de otras capitales de España la concesión de la nacionalidad española. Estos son personas que interpusieron un recurso de alzada contra la resolución de denegación de la nacionalidad y que, cuando no se contestó el recurso de alzada en el plazo de 3 meses, presentaron demanda ante los juzgados. En este caso, juzgados de capitales de provincia. La mayoría de las demandas están en Madrid, pero no todas ellas. Quienes residen legalmente en alguna otra capital de provincia de España presentan sus demandas en esas capitales de provincia. Quienes residen fuera de España, todas las demandas, la competencia territorial, las tienen los juzgados de primera instancia de Madrid. Y todas estas personas que hayan reclamado la concesión de la nacionalidad
ante los juzgados de la capital de España deben también solicitar el certificado sefardí de la Federación de Comunidades Judías de España, porque luego lo vamos a ver, solo se está ganando el 25% de los casos que se litigan cuando no se ha logrado aportar el certificado sefardí de la Federación de Comunidades Judías de España. A día de hoy hay cerca de 100 sentencias que se han ganado al Ministerio de Justicia sin el certificado sefardí emitido a nombre del interesado por la Federación de Comunidades Judías de España, y unas 300 sentencias que se han perdido, que los abogados que estamos trabajando en todo esto, que somos varios, se han perdido en España. Por lo tanto, se está ganando solo el 25% de los casos en los juzgados de primera instancia de Madrid, y ya los abogados del Estado han dejado muy claro que la aportación del certificado sefardí de la Federación de Comunidades Judías de España conllevará automáticamente el allanamiento de la abogacía del Estado, es decir, de los abogados del Ministerio de Justicia, a esa demanda. ¿Y qué es un allanamiento a la demanda? Es una especie de estoy de acuerdo con tu demanda y que lo que me pides la demanda. Es decir, autorizo que se te conceda la nacionalidad española porque me ha dado permiso para ello el Ministerio de Justicia. Es decir, supone un acuerdo entre las partes para que termine el litigio y se conceda la nacionalidad española a esa persona. Por lo tanto, el Sancta Sanctorum, la clave de bóveda del éxito en un litigio está en la consecución del certificado sefardí de la Federación de Comunidades Judías de España. Por eso es tan importantísimo el hecho de que se haya reabierto la plataforma de la Federación de Comunidades Judías de España. Y luego también se podrá ayudar a miles de descendientes de los judíos sefardíes expulsados o forzados a convertirse a la religión católica a partir de 1492, que no tuvieron tiempo de presentar sus solicitudes de la nacionalidad española dentro del plazo de la Ley 12/2015, 24 de junio, que repito, finalizó el 1 de octubre de 2021. Quienes no tuvieron tiempo de abrir su solicitud en la plataforma electrónica del Ministerio de Justicia antes del 1 de octubre de 2021, tienen ahora una nueva oportunidad de solicitar la nacionalidad española por carta de naturaleza, al amparo de lo que dispone el artículo 21.1 del Código Civil Español. Luego hablaremos de este procedimiento, pero no se termina, insisto, la vía sefardí con la Ley 12/2015. No, existe la carta de naturaleza y existe la posibilidad también de solicitar la nacionalidad española si se reside legalmente en España en un plazo de 2 años. Lo que pasa que en este caso es absurdo pedir el certificado sefardí cuando se es latino, porque ya los propios latinos tienen en el Código Civil Español establecido un plazo de 2 años de residencia legal y continuada en España sin necesidad de demostrar que descienden de los judíos sefardíes. Por el hecho de ser latinos, España tiene convenios de doble nacionalidad con la práctica totalidad de países de Iberoamérica y estas personas pueden solicitar la nacionalidad española después de haber acreditado 2 años de residencia legal y continuada dentro del territorio español. No haría falta, insisto, solicitar el certificado sefardí para pedir la nacionalidad española por residencia legal. Así que la vía interesante es la de la carta. Realmente interesante es la de la carta de naturaleza, que nos permite, estando desde Argentina, desde el país donde yo vivo, desde Uruguay, desde Brasil, desde donde sea, me permite solicitar la nacionalidad española sin necesidad de desplazarme a España a firmar ante notario, sin necesidad de pasar exámenes, no lo exige el artículo 21 del Código Civil, y sin necesidad de tener que pasar unas pruebas de conocimientos de la lengua española o de conocimientos constitucionales y socioculturales de España, la prueba CCSE que exigía la Ley 12/2015. Pero insisto, de todo ello hablaremos después. Si quieren, pasamos a comentarles un poco, para que vean cómo están las cosas, las estadísticas pues del propio Ministerio de Justicia, que publica en un link, si ustedes ponen en Google estadísticas nacionalidad española, Ministerio de Justicia, van a poder acceder a la página del Ministerio de Justicia. Aparece como primer resultado en Google el link para poder acceder a la estadística, a los datos básicos de las estadísticas que se publican cada 3 meses. Las últimas que se han publicado son a 30 de septiembre de 2024. Las próximas se publicarán a finales de enero y serán las estadísticas a 31 de diciembre de 2024. A 30 de septiembre estamos como sigue. Si se fijan, se han presentado un total de 79.179 solicitudes de la nacionalidad, perdón, de 88.507 solicitudes de la nacionalidad española. El dato arriba no es correcto.
Esos son 153.774 solicitudes que se presentaron en la plataforma del Consejo General del Notariado para poder pedir cita al notario y firmar la solicitud formal de la nacionalidad española. Las solicitudes que ya se han firmado ante notario y enviado al Ministerio de Justicia son 88.507 solicitudes. Ese es el dato fundamental. Solamente 88.507 solicitudes en un universo poblacional de lo que son los sefardíes en el mundo de 3 millones de personas, según datos del Congreso Judío Mundial y del propio Centro Sefarad Israel de España. Hay unos 3 millones de judíos sefardíes en el mundo y solo 88.507 han solicitado la nacionalidad española. Muchos miles de los cuales ni siquiera son judíos, sino que son anusim. Si nos vamos a la estadística de lo que dicen unos recientes estudios de ADN sobre el origen judío de millones de anusim en Iberoamérica, los datos de este estudio de ADN que se publicó por un investigador colombiano arrojan la friolera de un 22% de toda la población iberoamericana con sangre judía. Estamos hablando de millones de personas. Convendrán conmigo que el dato de 88.507 solicitudes de la nacionalidad española es absolutamente ridículo si nos atenemos al potencial que tenía la ley de haber llegado a muchísimas más personas. De todas maneras, el dato de las 88.507 solicitudes sobrepasa con creces las expectativas que teníamos cuando empezamos a trabajar la tramitación parlamentaria del proyecto de ley. Alfredo Prada, que era el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, cuando se tramitó el proyecto de ley, estimaba con la Federación de Comunidades Judías de España que en el mejor de los casos habría unas 50.000 o 60.000 solicitudes. Se han llegado a 88.507 y, por lo tanto, se ha sobrepasado la expectativa que había inicialmente. Pero aún así, yo considero que ese dato de 88.507 solicitudes es muy bajo, teniendo en cuenta que solamente en el mundo judío hay 3 millones que son de origen judío sefardí. Verán que ha habido 79.179 resoluciones, de las cuales se ha concedido la nacionalidad a 72.073, son muchas concesiones, pero un dato también preocupante. Desde marzo de 2021, que llegaron las primeras 200 y pico denegaciones de la nacionalidad española, ha habido, en un plazo de apenas 4 años, la friolera de 7.106 denegaciones de la nacionalidad española. Y en todos los casos, porque no se pudo aportar el certificado sefardí de la Federación de Comunidades Judías de España. No ha habido una sola resolución de concesión de la nacionalidad española sin el certificado sefardí de la Federación de Comunidades Judías de España. Cuando ven ahí que hay 1.066 estimaciones de recursos de alzada, muchas de las cuales son de nuestro despacho, ahí se logró revertir esa decisión inicial de denegar la nacionalidad española. Por lo tanto, estamos hablando de que realmente a día de hoy hay 6.000 denegaciones de la nacionalidad española, porque se logró revertir la situación en 1.066 casos en los que se logró aportar el certificado sefardí del papá, de la mamá, las partidas de nacimiento que vinculan a ese solicitante con el papá o la mamá que pudo solicitar el certificado sefardí de la Federación de Comunidades Judías de España, con el abuelo, con el tío, con el primo hermano, siempre demostrando que todos descienden a través del mismo tronco común del mismo judío sefardí, y se logró, haciendo un verdadero encaje de bolillos en el tiempo en el que la Federación de Comunidades Judías de España tuvo cerrada su plataforma electrónica, revertir la situación en 1.066 casos, lo cual es un éxito bastante notable, teniendo en cuenta la dificultad del trabajo a realizar. Verán que hay 9.263 personas que están todavía a la espera de la resolución de concesión o denegación de la nacionalidad española. Yo a esos 9.263 solicitantes de la nacionalidad española les invito a que revisen sus expedientes y comprueben si tienen o no el certificado sefardí de la Federación de Comunidades Judías de España, porque si no lo tienen, repito, su expediente va a ser, su solicitud de la nacionalidad española va a ser denegada automáticamente por la Dirección General que lleva la resolución de estos expedientes en el Ministerio de Justicia, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. ¿Cuál es la situación de los litigios de los sefardíes a quienes se denegó por el Ministerio de Justicia la nacionalidad
y se vieron obligados a acudir a los juzgados y tribunales de Madrid. Comentaba antes que se está ganando solo el 25% de las demandas cuando en el expediente no consta el certificado sefardí de la Federación de Comunidades Judías de España. Cuando se logra aportar el certificado sefardí de la Federación de Comunidades Judías de España, hay cientos de demandas que mi despacho ha ganado tras el allanamiento del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia, a través de su abogado, se allana, es decir, se conforma con la demanda y llega a un acuerdo para que se conceda la nacionalidad española al solicitante. Y en este caso se concede la nacionalidad española, se da por terminado el litigio, en la mayoría de ocasiones no se imponen las costas procesales al Ministerio de Justicia. Pero, como digo, hay casos en los que no es posible aportar el certificado sefardí de la Federación de Comunidades Judías de España. Y se está ganando, repito, el 25% de las demandas. En Madrid hay 105 jueces que están llevando estos temas. 105 juzgados y 105 opiniones diferentes. Cada sentencia tiene un argumento diferente y cada juez tiene una opinión diferente. Unos tienen un criterio muy estricto, muy rígido, muy cercano a lo que opina el abogado del Ministerio de Justicia, y si no ven el certificado sefardí de la Federación de Comunidades Judías de España, como no entienden del asunto, directamente deniegan la nacionalidad española. Y hay otros jueces que sí se molestan en estudiar, en analizar, en revisar con mayor detenimiento los casos, y son los juzgados en los que se están ganando las demandas, que son los juzgados número 8, 9, 11, 14, 18, 19, 34, 39, 41, 42, 44, 52, 63, 67, 68, 90 y 105 de Madrid. Solo en esos juzgados se está ganando las demandas. Pero, por ejemplo, otros juzgados, de manera automática, sin el certificado sefardí de la Federación de Comunidades Judías de España, deniegan la nacionalidad española. Y da igual que se le presente al juzgado un informe de ADN, los huesos del muerto sefardí sacados de la pira de la Inquisición, la momia momificada, o sea, en esto estoy lógicamente exagerando, vamos, pero se le presente lo que se le presente al juzgado, se deniega la nacionalidad española. Nosotros hemos llegado a presentar informes de genealogía documentadísimos, con dictámenes periciales de académicos de genealogía de Madrid que han dicho que esa genealogía estaba bien trabajada. Da igual, se pierden las demandas en estos juzgados. En el 2, en el 3, en el 4, en el 7, ahí los tienen ustedes indicados. En el 11, en el 13, en el 20, en el 21, en el 33, en el 36. En la mayoría de juzgados de Madrid, solo en el 25%, repito, se está ganando los casos. Y en la mayoría se están perdiendo. 1 de cada 4 casos se gana, 3 de cada 4 se pierde. Conclusión, consigan el certificado sefardí de la Federación de Comunidades Judías de España. ¿Qué está pasando cuando se pierden los juzgados de primera instancia? Nosotros recomendamos al cliente, y siempre lo hemos hecho, a sabiendas de que la Federación tarde o temprano iba a reabrir su plataforma, siempre le decimos lo mismo: mantén vivo tu caso, apela aunque tengamos ocasión de perder el caso en apelación, porque con la apelación ganamos un año y medio. Podemos ganar un año y medio, plazo durante el cual puedes solicitar y obtener el certificado sefardí. En la segunda instancia se han ganado 9 de 17 apelaciones. Esto supone un 36% de los casos ganados. Pero también en apelación, los tribunales de apelación, que son varios en Madrid, la Corte de Apelación tiene varias secciones. Cada sección es un tribunal que está formado por 3 magistrados. Bueno, pues las secciones 10, 11, 14 y 25 nos están dando la razón cuando no se aporta el certificado sefardí de la Federación de Comunidades Judías de España. Pero las secciones 8, 9, 18, 19 y 20 de Madrid, 5 de ellas, están denegando automáticamente el recurso de apelación y no concediendo la nacionalidad española si no se aporta el certificado sefardí de la Federación de Comunidades Judías de España. ¿Puedo aportar el certificado sefardí de la Federación de Comunidades Judías de España si mi caso ya se ha juzgado y está en apelación? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque ese certificado va a tener fecha posterior a la sentencia, o fecha posterior al escrito de demanda o la contestación a la demanda si todavía no se ha juzgado por el primero de los jueces, o sea, por los jueces de primera instancia. En España hay 3 niveles. Los juzgados de primera instancia, que es el primer nivel, lo dice, primera instancia. Los juzgados de segunda instancia o apelación, que son la Corte de Apelación, nivel intermedio. Y último nivel, Tribunal Supremo. Si el caso permanece vivo y yo aporto una prueba que es de fecha posterior a la demanda o a la contestación a la demanda, se tiene que admitir, sobre todo si se trata del certificado sefardí de la Federación de Comunidades Judías de España, porque así lo dice la Ley Procesal Civil. No voy a entrar en tecnicismos, pero hay artículos de la Ley Procesal Civil española, que se llama Ley de Enjuiciamiento Civil, que admiten
El certificado sefardí de la Federación de Comunidades Judías de España, si tiene fecha posterior a la demanda, a la contestación a la demanda o a la fecha de la propia sentencia. Cuando se presenta en apelación, lo que hace nuestro despacho es pedir que se traslade al abogado del Ministerio de Justicia. Revísalo y si te parece bien, concédeme la nacionalidad y damos por terminado el litigio. Y así hemos ya ganado un par de casos en apelación. Por lo tanto, conclusión, si su caso está litigándose, consigan el certificado sefardí de la Federación de Comunidades Judías de España, porque todavía se puede ganar y darle la vuelta a la situación. Recomendaciones. ¿Qué tienen que hacer los que no pudieron obtener el certificado sefardí antes del 1 de agosto de 2021? Solicitarlo a la mayor brevedad posible. Y a partir del 1 de noviembre de 2024. Estamos a día 14 de noviembre. Aproximadamente a fecha 7 de noviembre ya se habían presentado unas 300 solicitudes del certificado sefardí a la Federación de Comunidades Judías de España. Esto va a ir increciendo, va a ir creciendo gradualmente. A medida que pase el tiempo, la Federación irá recibiendo más solicitudes. El que llegue antes recibirá su certificado antes. A día de hoy, la Federación de Comunidades Judías de España tarda aproximadamente entre 4 y 5 días en emitir el certificado sefardí, siempre y cuando esté bien documentada la solicitud del certificado sefardí. De 4 a 5 días. En las primeras semanas tardaban solo 48 horas. Yo mismo he solicitado para Darko Stefanovic el certificado y a los 2 días ya tenía este señor el certificado que por supuesto ya hemos aportado a su litigio, y el certificado de su hija, que también hemos aportado al Tribunal de Apelación, con idea de que el abogado del Ministerio de Justicia se pueda allanar. Segunda recomendación, ¿es necesario un gestor o un asistente para la solicitud del certificado sefardí? En mi opinión, no. Puede hacerlo una persona por su cuenta, pero debe de manejarse bien con las nuevas tecnologías y debe de leer bien las instrucciones de la Federación de Comunidades Judías de España. Si esa persona no se maneja bien en redes sociales, tiene dificultades o directamente no tiene tiempo para dedicárselo a la solicitud del certificado sefardí, entonces sí puede convenirle que cuente con la ayuda de un gestor que le ayude a la solicitud del certificado sefardí. ¿Ayuda nuestro despacho a la solicitud del certificado sefardí? No. Nosotros estamos hasta arriba con los litigios y lo que queremos es ayudar a todas las personas que tuvieron problemas y que fueron denegadas. Con la solicitud del certificado sefardí creemos que es una tarea que puede hacer el interesado directamente. En Colombia y en Venezuela estamos recomendando a las personas que no puedan hacer el trámite por sí mismas que trabajen con 2 gestores con los que colabora nuestro despacho, que les ayuda a la solicitud del certificado sefardí. Pero vuelvo a repetir, creo que la solicitud del certificado sefardí se puede hacer por el propio interesado, salvo que el caso sea muy complicado o la persona no sepa manejarse bien en redes sociales o con las nuevas tecnologías. Cuando el informe de genealogía es complicado, entonces sí se recomienda que se trabaje con un gestor o asistente que tenga ya experiencia con esos linajes que han sido previamente aprobados por la Federación de Comunidades Judías de España. ¿Qué va a hacer mi despacho para tratar de facilitar las cosas a todas las personas que tienen que solicitar el certificado sefardí? Pues vamos a estar publicando en Instagram, en X y en la página web un vídeo tutorial en el que vamos a explicar de la manera más sencilla y con todo detalle cómo se solicita con posibilidades de éxito el certificado sefardí de la Federación de Comunidades Judías de España. Y vamos a poner 2 ejemplos, el caso de un judío y el caso de un no judío que aportó un informe de genealogía. Esto lo estaremos publicando. Yo he pedido, el vídeo ya está grabado y estoy pendiente de que los técnicos que trabajan conmigo en el despacho me terminen de montar el vídeo para poderlo publicar a la mayor brevedad posible. A mí me encantaría que estuviera listo para mañana. Si no está listo para mañana, con total seguridad, lunes o martes de la semana que viene, ese vídeo ya estará disponible. Importantísimo. No deben solicitar el certificado sefardí a la Federación de Comunidades Judías de España si no tienen toda la documentación completa, toda la que exige la Federación de Comunidades Judías de España. Es decir, copia de su pasaporte, la copia del pasaporte tiene que estar bien escaneada, a ser posible en un archivo PDF. Yo prefiero el PDF al JPG. La partida de nacimiento del interesado tiene que estar también bien escaneada en un archivo PDF. Vuelvo a repetir que lo prefiero al JPG. Y luego, pues, las pruebas del origen sefardí. Aquí viene explicado meridianamente bien por la Federación de Comunidades Judías de España qué es lo que tiene que hacer el interesado para solicitar el certificado sefardí. Y en la sección de preguntas frecuentes viene también cómo pruebo el origen sefardí. Lo mismo que los requisitos
está todo y lo que hay que hacer es leer un poquito la página web de la Federación de Comunidades Judías de España para poder solicitar con éxito el certificado sefardí a la Federación de Comunidades Judías de España. Si no tienen ustedes lista toda la documentación, ojo, porque las que no se soliciten en tiempo y forma serán eliminadas de la Federación de Comunidades Judías de España en un plazo de 48 horas. Me explico. Si ustedes solicitan inicialmente el certificado, ya han visto cómo se hace, se rellenan los primeros campos de datos personales y ustedes reciben un email y ustedes no clican en ese link en un plazo de 48 horas para completar la información y subir la documentación que necesita ver la Federación de Comunidades Judías de España, esa solicitud se va a cancelar, se va a anular por la Federación de Comunidades Judías de España y se eliminará en un plazo de 48 horas. Por lo tanto, esto no es algo que ustedes puedan hacer cuando crean oportuno, no. Cuando usted solicita el certificado sefardí, debe procesar su solicitud a la mayor brevedad posible y antes de que pasen 48 horas o su solicitud será eliminada de la plataforma electrónica de la Federación de Comunidades Judías de España. En países como Venezuela, Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, Perú, Argentina, Chile, Brasil y otros de Hispanoamérica, será imprescindible que quien no sea judío y solicite el certificado de la Federación de Comunidades Judías de España aporte un muy buen informe de genealogía, a ser posible de un linaje que haya sido previamente aprobado por la Federación de Comunidades Judías de España. En Colombia son, por ejemplo, muy conocidos los linajes de Gonzalo de Palencia y Leonor Álvarez de Cieza, o el de Isabel Alemán, entre otros. En Venezuela hay muchos linajes que han sido aprobados por la Federación de Comunidades Judías de España. Es el país con más linajes que yo conozco. Estoy acordándome ahora del clásico Abraham Aleví de Burgos, por ejemplo, o de Fernando de la Peña, que está viendo pues bastantes últimamente, entre otros muchos otros. Abraham de Menasés Capriles y Joseph Capriles Dovale. Hay muchos judíos muy interesantes que llegaron a Venezuela y muchos linajes que se han trabajado en Venezuela y que han sido aprobados por la Federación de Comunidades Judías de España. En Estados Unidos, la línea de Bartolomé Romero se sigue estudiando por la Federación de Comunidades Judías de España, todavía no ha sido aprobada. Yo confío en que sea aprobada por la Federación de Comunidades Judías de España. Se trata de un linaje que para mí está claro, yo no sé qué podría opinar Marcelo al respecto, pero se trata de un señor cuyos descendientes, Andrés Gómez Robledo y Francisco Gómez Robledo, fueron juzgados en el siglo XVI por la Inquisición en Ciudad de México y fueron acusados por un montón de testigos que constan en el proceso inquisitorial. Estamos hablando de más de 10 testigos que dijeron que la persona era judía porque se había circuncidado, Andrés Gómez Robledo, y ayudado a circuncidar a otros. ¿Quién en el siglo XVI se circuncidaba si no era judío, por Dios? Que absolutamente nadie. En el proceso inquisitorial constan los testimonios de los 17 testigos que acusaron a estos señores de judaizantes por circuncidarse y ayudar a circuncidar a otros. Y además consta que hubo un examen por los propios médicos de la Inquisición en el que hicieron constar que efectivamente tras el examen y análisis, pues en la revisión del cuerpo de este señor, pues habían comprobado que los genitales pues habían sido circuncidados. Me parece una prueba evidentísima del origen sefardí de Bartolomé Romero y además ha habido investigadores como Stanley Hordes de la Universidad de Tulane o académicos de genealogía en Madrid, pues que han dicho que este señor es clara e inequívocamente sefardí. Pero bueno, veremos a ver qué tiene que decir la Federación de Comunidades Judías de España al respecto, que es quien tiene en definitiva la última palabra. Yo confío que pese el argumento de los expertos en este tema y los argumentos del proceso inquisitorial, pero como digo, ya veremos a ver qué pasa. La línea de Bartolomé Romero ha sido trabajada por más, por casi 250 personas en los Estados Unidos de América que se podrían quedar fuera de la posibilidad de solicitar la nacionalidad española si no obtienen el certificado sefardí de la Federación de Comunidades Judías de España. Y esto es todo lo que tenía yo que comentarles en la charla de hoy. No sé si hay preguntas, yo estoy encantado de contestarlas. Sí, claro que hay preguntas. Bueno, habíamos dicho que llamamos al que más sabía y no le erramos, ¿eh? Bueno, sí, hay unas cuantas preguntas. Antes que eso, si bien Luis en su momento me mandó el material con que armamos el PowerPoint, él modestamente no hace publicidad de su propio estudio, pero hagamos justicia, ahí están los datos, por lo menos de su Instagram. Ustedes saben, a partir del Instagram pueden entrar igual lo van a encontrar muy simple si lo googlean en internet.
De todas formas ya han visto que no, el tema del certificado es una cosa que tienen que hacer en forma absolutamente personal, es muy simple, realmente es muy simple. Inclusive por ahí nosotros después hacemos algún ejemplo de eso. Luis, fantástico, digamos, tal, no nos ha sorprendido, sabíamos que ibas a ser claro, conciso, en lo bueno y en lo malo de cada una de las partes de la ley, de los procedimientos, y creo que es una cosa que valoramos mucho. No hay espejitos de colores, no hay cosas raras ni promesas que no se pueden cumplir. Lo que sí hay son muchos saludos y preguntas, así que vamos a recorrerlo. Antes de que pasemos a las preguntas, si te parece, yo quiero terminar con un comentario final. Y es que claro, creo que la experiencia de esta ley, la Ley 12/2015, que finalizó el 1 de agosto de 2021, tiene que llevar al legislador español de cara a futuros proyectos, que los habrá, tengan la seguridad de que los volverá a ver. La ley de la nacionalidad española para los sefardíes volverá de nuevo con fuerza a España. La Carta de Naturaleza es un proceso del que no he hablado, no me ha dado tiempo de hablar. Ahora lo haré seguramente porque habrá preguntas al respecto. Las hay. Pero lo que quiero decir con esto es que si hay un futuro proyecto de ley que se tramite en el Parlamento español, yo tengo clarísimo que el único órgano que debe de expedir el certificado de origen sefardí, la única prueba que se debe de aceptar para la concesión de la nacionalidad española de manera automática es el certificado sefardí de la Federación de Comunidades Judías de España, y tenemos que hacer desaparecer del mapa cualquier otro tipo de prueba que se pueda aportar. No porque no sean válidas, simplemente porque Portugal lo tuvo claro desde el principio y ha funcionado muy bien. Portugal dejó muy claro desde el inicio que la única prueba que se iba a aceptar era el certificado sefardí que emitieran las comunidades judías de Lisboa y de Oporto. Punto. Ahí termina la ley. La ley habla también de otras pruebas, pero de soslayo. Y realmente todo el mundo sabía que en Portugal, para tener éxito, el certificado sefardí de la Federación era clave. ¿Cuál fue el problema de la ley española? Que no hubo claridad. Si hubiéramos sabido desde el principio que el certificado sefardí de la Federación de Comunidades Judías de España era obligatorio, en el año 2018 y 2019 muchas personas no habrían pedido otro certificado que no fuera el de la Federación de Comunidades Judías de España. Claro. De todas maneras, a la Federación se le fue de mano todo esto, porque lo que le llegó fue, como he dicho antes, un tsunami bestial de solicitudes del certificado sefardí entre los años 18 y 19 que fue imposible de gestionar por la Federación de Comunidades Judías de España, lo que hizo que mucha gente se viera obligado a aportar el certificado sefardí de su comunidad judía e incluso de la comunidad judía de otros países a los que tuvieron que acudir, porque en sus países las comunidades judías solo expedían certificados a los judíos, no a los no judíos. Pero bueno, eso es otro cuento que da para otra ponencia. Bueno, vamos seguro, yo vi también alguna confusión grande que ha tenido la gente, porque sí es verdad que puede llegar a necesitar o que va a necesitar el certificado de su comunidad, pero no para abrir el expediente, sino para sacar el certificado de la federación. O sea que sí, el árbol genealógico o el aporte o el documento de los abuelos o el de la comunidad local o de la comunidad en la que haya participado su familia, sí lo va a necesitar, pero no para el expediente, sino para el certificado de la federación. Realmente, a mí me consta que la Federación de Comunidades Judías de España, el certificado de la comunidad lo tiene en cuenta, pero no tan en cuenta como otras pruebas. Es decir, claro, si se aportan partidas de nacimiento donde consta claro que el abuelo o el papá se llama Benaín, es que no hace falta aportar ningún certificado sefardí de la comunidad. Es tan obvio que no es necesario, ¿no? Bueno, vamos a pasar rápido los saludos de Carlos Lemos, que saluda desde Brasil, la Casa de la Batería, bueno, no tenemos el nombre, saluda desde Panamá, Joan Aleví desde México, Germán Arboleda, Pino Arboleda desde Colombia, Bernard Miller, que está todos los jueves con nosotros, saluda desde Londres, G.A. lo hace desde Lima, Alan Carciente saluda desde Caracas, por supuesto, Silvia Gess desde aquí, desde la ciudad de Buenos Aires, Anabel desde Venezuela, desde Monterrey, México, Eduardo Treviño Garza, nuestro amigo también, desde Caracas, Carmen Alfredo Pimentel, que primer pregunta, ¿esto es solo para las personas que ya le rechazaron el trámite? No. Respuestas breves te vamos a pedir.
No, ya he dicho antes que no. A personas a las que rechazaron el trámite, sí, pero también a las personas a las que no se ha resuelto el expediente y no tienen el certificado sefardí de la Federación, porque si no lo aportan, se les rechazará también. Y también sirve para personas que están litigando y no han podido obtener el certificado sefardí de la Federación. Repito, Federación de Comunidades Judías de España, el certificado es clave del éxito. 100%, casi 100%, porque no hay nada 100% seguro en la vida, pero 99% de posibilidades de que le conceda la nacionalidad española. Queda respondida también entonces la siguiente, que precisamente habla de los que están en estado de en revisión. Si no tienen el certificado, saquen el certificado porque lo van a rechazar. Correcto. Nelson saluda desde Colombia, Eduardo Treviño. Una de mis tías en Monterrey, México, pregunta si los honorarios por recuperar la nacionalidad española para descendientes de sefaradíes puede pagarse con los bienes confiscados en 1492 por la corona. Bueno, muy buena ironía de Eduardo. Nosotros las preguntas no las leemos antes, las estoy leyendo como vienen, ¿no? Gaby que pregunta, he presentado los papeles de septiembre del 2023 y no me han escrito más. ¿Cómo puedo hacer para avanzar? Bueno, solicite el certificado sefardí de la Federación de Comunidades Judías de España si no lo ha hecho ya, y usted mismo puede acudir, esa persona interesada puede acudir al consulado de España en su país y pedir que ese consulado aporte en el registro electrónico que tiene el consulado, aporte al expediente del Ministerio de Justicia el certificado sefardí de la Federación de Comunidades Judías de España. ¿Coste para el interesado que hace esto en el consulado? 0, no le cuesta nada. Esto es importante, quiere decir que las actualizaciones no se hacen desde el viejo portal del notariado. No, desde que la solicitud llega al Ministerio de Justicia, el portal del notariado queda bloqueado, ya no se puede añadir más documentación. Y la documentación hay que aportarla a través del registro electrónico del Ministerio de Justicia. Es decir, al Ministerio de Justicia, a través del registro electrónico, se puede aportar más documentación porque lo permite la ley de procedimiento administrativo. Entonces, lo que se hace es ir al Consulado de España y digo, quiero aportar a mi expediente la nacionalidad española, el papelito de la Federación de Comunidades Judías de España. Lógicamente, no hay que llevar papeles, hay que llevar un pendrive con el documento para que allí se lo bajen y allí pues el consulado pues diga, vale, pues yo te lo subo y directamente haces tú la solicitud, nosotros te la rellenamos y nada. Y documento que, por supuesto, no hace falta apostillar porque fue emitido por una entidad española. Eso es. Jaime, que saluda de Estados Unidos, ¿hay un orden específico, valor en qué documentos cargar en la plataforma para tener éxito en la consecución de certificado? Yo voy a recomendar ser hiper prolijo, muy prolijo con cada documento. Cada documento con su nombre, el orden me imagino que no es importante, ¿no? Sí, vamos a ver, yo voy a ser conciso en mi respuesta. Si la persona es judía, lo tiene muy fácil, sobre todo si no es judío askenazí. Si el judío es askenazí tiene un abuelito sefardí, lo va a tener que demostrar. Me llamo José Landman, por ejemplo, pero mi abuelo se llama, qué sé yo, Pepe Obadía. Muy bien, pues demuestre que su abuelo se llama Pepe Obadía, aporte las partidas de nacimiento hasta llegar a Pepe Obadía, que nació en Casablanca, Marruecos. Y hasta ahí perfecto. Bueno, estamos pasados de tiempo, pero nos vamos a pasar un poco más hoy, o vamos a terminar un poquito más tarde. Por acá viene la primera pregunta con el tema de carta de naturaleza, que seguramente hay mucho interés. Porque está claro que por la ley vieja ya no se puede empezar trámites. Bueno, no hay que ser residente español para la carta de naturaleza, no. En España se puede solicitar como sefardí la nacionalidad de 3 formas. O se podía solicitar de 3 formas. Con la ley 12/2015, que ya terminó, por la carta de naturaleza que establece el Código Civil y tras 2 años de residencia legal continuada en España. Pero la carta de naturaleza no exige que el solicitante de la nacionalidad sea residente en España. Es decir, el solicitante puede seguir viviendo y trabajando en su país de origen. Un argentino puede solicitar la nacionalidad española por carta de naturaleza como descendiente de los sefardíes sin necesidad de obtener un permiso de residencia en España. No, la solicita por carta de naturaleza porque lo permite el artículo 21 del Código Civil. ¿Clave para tener éxito en esta solicitud de la nacionalidad española? De nuevo, el certificado sefardí de la Federación de Comunidades Judías de España. ¿Qué otros documentos va a haber que aportar? El certificado de nacimiento apostillado del interesado, copia del pasaporte del interesado, que no hace falta apostillar,
y copia de, el certificado de antecedentes penales del país en el que está residiendo esta persona, en el país de nacimiento, debidamente apostillado. Ya está. Repito, pasaporte, certificado de nacimiento apostillado, si está en inglés habrá que traducirlo al español por un traductor jurado, certificado de antecedentes penales del país de nacimiento de este señor, debidamente apostillado, y certificado sefardí de la Federación de Comunidades Judías de España. Además, habrá que pagar una tasa de 104,5 euros, porque la tasa 790 con código 026 se estableció para las solicitudes de la nacionalidad española por carta de naturaleza, sin definir si eran por la ley 12/2015 o artículo 21 del Código Civil. La tasa habrá que pagarla. Perfecto. Bueno, quedó claro. Saluda a Benjamín Abeliuk desde Chile. Bueno, más de la carta de naturaleza, ya quedó contestado. ¿Cuál es el camino? ¿Lo puede hacer uno? No, tiene que ir a través de un gestor. A ver, no. La carta de naturaleza es un procedimiento diferente, porque es verdad que el trámite lo va a revisar y analizar el Ministerio de Justicia, pero el Ministerio de Justicia lo que va a hacer a través de la Dirección General es proponer una resolución de concesión o denegación. Va a ser de denegación si no se aporta el certificado sefardí de la Federación de Comunidades Judías de España. Esto ya lo dejo claro desde el minuto 1. Sin el certificado sefardí de la Federación de Comunidades Judías de España, desde luego mi despacho no hace un solo trámite de carta de naturaleza, ni uno. Si se aporta el certificado sefardí de la Federación de Comunidades Judías de España, el Ministerio de Justicia propondrá la concesión de la nacionalidad española. ¿Pero quién es el que concede la nacionalidad española? ¿El Ministerio de Justicia? No. Lo hace el Consejo de Ministros del Gobierno de España. Ojo, porque el procedimiento no es administrativo, no resuelve una administración, resuelve el gobierno siguiendo criterios de oportunidad política. Y aquí quiero recordar que hubo 4.500 sefardíes que solicitaron la nacionalidad española antes de que se aprobase la ley 12/2015 y que tuvieron que esperar desde los años 2006, 2007 y 2008, en que presentaron sus solicitudes de la Carta de Naturaleza como sefardíes, a que el 2 de octubre de 2015 les concediese mediante Real Decreto la nacionalidad española. Algunos tuvieron incluso que esperarse hasta agosto de 2016. Es decir, hasta el año siguiente hubo una repesca de personas que se habían quedado rezagadas en el primero de los Reales Decretos. Es decir, tuvieron que esperar entre 6 y 7 años. Al final, el tiempo de espera va a ser el mismo que el de la Ley 12/2015, porque los 9.263 expedientes que están a la espera de resolución de concesión de la nacionalidad española, muchos ya llevan esperando eso, 6 años. Luego, al final, el tiempo va a ser el mismo con la Ley 12/2015 que con la Carta de Naturaleza. Así que recuerden que es clave la obtención del certificado sefardí de la Federación de Comunidades Judías de España. Muy bien, Daniel Cavazo, saludas desde Monterrey. Acá preguntan, la siguiente figura en trámite, pero en la página de validación dice que el trámite no se ha encontrado. ¿Qué puede hacer? Estará poniendo mal el número de trámite, me imagino. Es probable, porque es la primera vez que veo yo ese código. Sí, yo también. Normalmente ponen registrado, han cambiado los... Después agrega más. Dice, fue adjuntado solo la carta de solicitud de la Federación de que está en trámite. ¿Qué sucede con los certificados que figuran todavía en tramitación? Eso no sirve para nada. Hay que aportar el certificado sefardí. La Federación, cuando uno solicita el certificado, le permite al solicitante obtener una especie de resguardo de que está tramitando el certificado sefardí, pero eso no significa que tenga el certificado sefardí. Eso no sirve para nada. O sea, el resguardo de tramitación del certificado no sirve para nada. Es necesario que David Obadía Chocrón, el actual presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, certifique que esa persona, con número de pasaporte o de documento, ahora no dicen pasaporte, ponen con número de documento tal, es de origen sefardí. Si no lo dice David Obadía Chocrón, que es el actual presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, no hay nada que hacer. Acá hay alguien que ya lo hizo el 1 de noviembre, pero aún no tiene el certificado. ¿Qué puede hacer? Han pasado 2 semanas. Probablemente, por el apellido que tiene esta señora, Obregón Gutiérrez, estamos hablando de una genealogía. Yo los certificados que he visto que han salido rápidos son los fáciles, son los de los judíos. O bien los que tienen genealogía, pero aportan también el certificado de la Federación de Comunidades Judías de España de un primo, demostrando que tanto el primo
como ese solicitante tienen el mismo tronco común y a través del mismo tronco común descienden del mismo judío sefardí. Esos están saliendo en 4 o 5 días. Rápido, bien rápido. Pero si la Federación de Comunidades Judías de España tiene que estudiar la genealogía de principio a final, puede tardar eso, 2 semanas, 3, incluso un mes. Veremos a ver, pero no mucho más, porque están trabajando muy bien ahora que tienen pocas solicitudes de los certificados, claro. Acá parece que el 11 lo pusimos en 2. Es correcto, hay algunos juzgados, como el 11, que está concediendo la nacionalidad y denegando. Es correcto. Y también el 8 está concediendo y denegando al mismo tiempo. Pero... Más de la carta de naturaleza ya hemos hablado. El linaje de Cristóbal Goma de Castro en Colombia está siendo aceptado, ¿tú lo sabes? Sí. Inés Aal iniciaron el expediente y sin haber sido tramitado antes del 2021 es posible reiniciar la solicitud iniciada antes que se cerrara la plataforma. Bueno, el camino está claro, hay que llevar los documentos, especialmente el certificado, a través del cónsul. Eso es. Bueno, si no se ha firmado ante notario y se pidió, vamos a ver, si se hizo la solicitud en la plataforma del notariado antes del 1 de octubre de 2021 y todavía no se ha firmado ante notario, aún se puede firmar ante notario. Es decir, la clave está en que la cita al notario, digamos, esa solicitud inicial se hiciera antes del 1 de octubre de 2021. Y las estadísticas del Ministerio de Justicia reflejan que poquito a poco, cada 3 meses, van subiendo el número de solicitudes que envían los notarios. Estas son las de los rezagados, que solicitaron, digamos, firmar ante notario antes del 1 de octubre de 2021 y han firmado pues en 2023 o en 2024, van subiendo poquito a poco. O son personas que firmaron en 2021 o 2020, pero a los que les faltaba un documento y el notario se ha quedado esperando ese documento para cerrar el acta de notoriedad, ¿no? Entonces, ese número de solicitudes va a seguir subiendo todavía un poquito, pero no creo que mucho más. Bien, vamos a resolver ya más rápido. Los judíos certificados de Brasil, bueno, algunos contestaron dentro del chat. Sí. Yo tengo nacionalidad de pasaporte español, pero hijo menor ya firmó en notariado, pero el Ministerio de Justicia aún no se despidió. ¿Qué puede estar pasando? Bueno, pues que están tardando. Están tardando. Todo es muy lento. Van con mucha lentitud porque, Marcelo, tú lo sabes, llevan como 6 o 9 meses que no baja de 9.000. Sí, absolutamente. ¿Qué es la situación de personas que ya han recibido certificado de la CP o la SIL en Portugal? ¿Sabes algo de Portugal? Sí. Portugal está tardando aproximadamente, y vayan haciéndose la idea, entre 3 y 4 años. Hay más de 300.000 expedientes, repito, más de 300.000 expedientes pendientes de resolverse por las conservatorias en Portugal. Las conservatorias son los registros civiles portugueses, en Oporto y en Lisboa. 300.000 expedientes. O sea, fíjate qué diferencia, Marcelo, ¿eh? Más de 300.000 solicitudes pendientes en Portugal, más las que ya se han resuelto. En Portugal van a llegar muy probablemente a los 400.000 solicitudes de la nacionalidad portuguesa para sefardíes. En España nos hemos quedado en 88.000. Qué pena, teniendo en cuenta que realmente donde había judíos sefardíes era en España, más que en Portugal. Pero, en fin, así son las cosas. Bueno, de hecho, todos los cristianos nuevos de la península deberán ser aceptados por la federación, claro, si se presentan las pruebas judicial. No sé si judicial quiso poner. De judeidad será. No es necesario ser judío, eso es una cosa tajante. Claramente es más difícil demostrarlo si no se es judío, pero no, la ley no habla de religión. No. Lo mismo que a Edgar, el tema del padre, madre, no importa de dónde viene la ascendencia judía. Para la carta de naturaleza, solo con certificado de origen sefaradí emitido por la Federación, condición necesaria, pero no suficiente, me imagino. No, vamos a ver, no. Hay que aportar 4 documentos. Vuelvo a repetir. Pasaporte, certificado de nacimiento apostillado, certificado de antecedentes penales apostillado, ya voy por 3, y el 4º documento, el certificado sefardí de la Federación de Comunidades Judías de España. Se acabó. Ninguno más. Agradecimientos de Ana. Informe, deba juntarse el informe genealógico, claro. Si no hay suficiente material, hay que presentar el informe. ¿Por qué la Federación no acepta informe genealógico de Abraham García?
No lo sabemos, pregúntele a la Federación. Impecable presentación, muy clara y contundente la información, gracias, Shabbat Shalom. Por favor, ¿nos puede relacionar el orden del proceso a quienes vamos a iniciarlo? El formulario de la Federación y nada más ponen y ahí van a recibir el enlace con ese enlace. La dirección por ahí estaba puesta, vamos a ponerla de vuelta, que es... ahí está, esta es la dirección del certificado. Gracias, bueno, hay agradecimientos, hay saludos. Quien aplicó el 1 de octubre del 19 se ha obtenido alguna nacionalidad para acceder por carta de naturaleza. No tiene sentido, se aplicó para la ley, no va por naturaleza. Ha habido algunas solicitudes de cartas de naturaleza. Tengo que solicitar las estadísticas al Ministerio de Justicia. A mí no me consta que se hayan concedido... Por esa vía, claro. ¿Acepta la Federación los certificados de CID? No, no. Saludos de Australia, tenemos gente de Australia, son casi la 1 de la mañana en Australia. I have no way to prove my ancestry. Bueno, si no tenés posibilidad de demostrar que sos sefaradí, mal puede caer la ley. ¿Quiénes son los 2 gestores que hay en Colombia? Contáctese con el estudio de Luis y él se los va a decir. Muchas gracias, nos dice Inés, es de Córdoba, Argentina. Saludos de Córdoba. Bueno, y ahí estamos. Nos pasamos muchísimo de tiempo. Acá les dejo el Instagram, que es la puerta de entrada al mundo del buffet del portero, a quien le agradecemos infinitamente. Él lo hace en forma desinteresada. Ya ven que lo que estamos publicitando es algo que puede hacer cada uno, ni siquiera tiene que pagar. Y como dijimos al principio, hemos traído quizás a la persona que más sabía del tema y más nos podía aclarar todo esto. Tengo algunas preguntas más de Instagram que me estaba olvidando, pues van por separado. ¿Hermanos deben solicitar el certificado de la Federación por separado? Si tienen el caso litigándose, sí. Si no lo tienen litigándose, sobre todo si están en apelación, necesita el certificado cada persona concreta. Si no están litigando, yo sugiero que consigan el del papá, y con el del papá el Ministerio de Justicia no va a poner ningún problema, o el de la mamá, dependiendo de quién sea el judío o judía de la familia. Claro. También lo que necesita, bueno, saludan desde Barquisimeto en Venezuela. ¿Qué se va a hacer con las personas que si tienen la certificación de federación y aún no le conceden la nacionalidad? Hay que esperar. No, es que no hay otra. El certificado obtenido por el rabino de Venezuela, ¿puede enviarnos una copia para incluirla? No entiendo la pregunta. Por el rabino de Venezuela. No, lo que pueden hacer es el certificado del rabino de Venezuela, lo adjuntan en los documentos que le envían a la Federación para demostrar su origen sefaradí. Bueno, si tienen más preguntas se la envían en el Instagram o como puedan a Luis, que ha sido infinitamente generoso. 1:15 de la mañana en España. ¿Estás en Madrid? No, estás en... No, Málaga. 12 y ya sin tormenta, afortunadamente. Afortunadamente, que la están pasando. Aprovechemos un segundito, aunque estamos pasadísimos, para nuestra solidaridad con toda la costa mediterránea que está sufriendo, Valencia especialmente, pero la está sufriendo todo. La verdad que lo seguimos muy de cerca, estuvimos en contacto con las comunidades y con gente amiga de la comunidad con este tema. Esperemos que todo salga bien y que quienes tienen responsabilidades, empezando por los gobiernos municipales, del ayuntamiento y nacionales, hagan lo que tienen que hacer. Luis, infinitas gracias. No hay palabras para agradecerte. Creo que ha sido un encuentro súper útil y bueno, estaremos en contacto a ver qué novedades van a ir apareciendo. Muchas gracias, ha sido un placer. Confío que nos veamos pronto físicamente hablando y en persona. Esperemos, ese es el plan del año que viene, al principio, de estar por ahí. Por lo pronto,
nos vamos yendo con nuestros 5 eventos de esta semana. Sí, el primero, este domingo, Encontros del Had, en ladino, en judeo-español, se entiende perfectamente desde el castellano. Vamos a hablar de los judíos en la Armada Otomana, y esto será con Jay Kohenak, de la Federación Sefaradí de Palm Beach, y su invitado de Turquía, Metin Delevi. Tenemos para la próxima semana, 19, 20 y 21, los días de coloquio de los Shadarim. También esta es una actividad en ladino, en judeo-español. Y para el próximo jueves tenemos Salónica, la metrópoli sefaradí. Esto es con León Saltiel, doctor en Historia Griega Contemporánea, representante ante la ONU y la UNESCO, y coordinador de la lucha contra el antisemitismo para el Congreso Judío Mundial. También los invitamos a participar en el curso que se dará 4 martes de diciembre, el Adán de Espinosa, su lectura del Génesis 2, 3, y con el licenciado Fernando Mancebo. Ya venimos con 3 meses de curso, no es necesario haber hecho los anteriores para participar de este, pero estamos muy entusiasmados con este nuevo tema. Y así nos vamos. Gracias, Luis. Gracias a todos los que estuvieron. Hoy tuvimos niveles de audiencia comparables a los de la época de la pandemia, que eran muchos. Chao. Sí.